Muy buenas. Hoy os traigo un caso que aparte de que hay un crimen por medio, pero es contaros realmente la situación que vive el criminal. Ya sabéis que a mí no me gusta eh, poner al criminal por encima de nadie, porque aquí la víctima es la víctima y es quien hay que recordar y ya está. Pero en este caso me resulta, os voy a contar y ya en los comentarios me dejaréis a ver vuestra opinión. Este crimen es el crimen de la castración química y sucede en Ciudad Real en el año 2002. Os voy a contar un poco del asesino, ¿vale? Os lo voy a presentar, se llama Ismael Velázquez Rivera y vamos a comenzar desde que tenía 12 años. Cuando tenía 12 años se masturbaba recordando el cuerpo desnudo de su madre. No es normal, ¿verdad? No, no lo es. Con 14, sus sueños nocturnos se veían contaminados con escenas sangrientas de mujeres sin rostros nadando en sus propios excrementos. A ver, que de primera se escucha y que asco y que vaya tela y que... Pero imaginarse que por vuestra mente son este tipo de cosas las que van sucediendo. Que no estoy acusándolos, ¿eh? Cuidado. Vamos, eso es lo último. A los 16 años robaba las bragas que las vecinas tendían a secar en los tendederos de las casas contiguas para incorporarlas de noche a su incontenible fantasía sex. Cuando alcanzó la mayoría de edad, hacía agujeros en los cuartos de baño para espiar a las mujeres que les rodeaban. Es que vivir con ese high, con ese... yo creo que eso no es vida. Todo el día con el tema sex metido en la cabeza. Es que me parece, vamos, horripilante. Bueno, pues ya con 20 años se escondía dentro de las taquillas de los vestuarios femeninos de la empresa donde trabajaba para ver los cuerpos de sus compañeras de trabajo. Nunca fue sorprendido. Nadie se quejó jamás de él, excepto una mujer, Consuelo, que trabajaba de cajera en el mismo supermercado de la mujer de Ismael, y que llegó a confesarle a una amiga que tenían en común: me da miedo cómo me mira Ismael. Pero bueno, solamente fue un simple comentario. No le gustaba su mirada y punto. Bueno, pues empiezo a contaros la historia. Consuelo fue invitada a la boda de Ismael y María José junto con un reducido grupo de compañeros de trabajo de ambos. Lo pasaron muy bien, comieron, bebieron, cantaron frente a las cámaras de vídeo que inmortalizaron los momentos. En estos años Ismael vio la cinta una y otra vez. La cinta de su boda la veía, la volvía a ver, la repetía, la volvía a ver y así. Durante el juicio confesó que se desahogaba compulsivamente. Veía a todas las mujeres que había en el vídeo, pero sobre todo a Consuelo. Cómo se movía en la pista de baile de aquel salón de bodas. Y además, imaginaros que él está pendiente o obsesionado con una mujer viendo el vídeo de su propia boda. Es que me parece súper fuerte, vamos. Bueno, pues lo mismo que hacía cuando el plano pasaba a su cuñada o a esa guapa vecinita de sus padres. Podía haber sido cualquiera, confesó en su declaración ante el jurado. Pero le tocó a la pobre Consuelo. Aquella calurosa mañana del 27 de agosto del 2002, Ismael estaba en su casa viendo de nuevo aquel vídeo. Le quedaban pocos días para acabar las vacaciones, mientras que su mujer ya se había incorporado a su trabajo en el supermercado. Pues nada, comenzó su ritual, pero en esta ocasión no quiso
hacer nada él solo, como lo hacía habitualmente, y esta vez el impulso era demasiado fuerte. Paró la imagen del vídeo, se puso las sandalias y salió presuroso hasta el domicilio de la joven, una vivienda unifamiliar en una zona residencial de Daimiel, a menos de 200 metros del suyo. Consuelo, de 26 años, cuando llamaron a la puerta, abrió, y bueno, al ver que era él, pues abrió confiada. Unos días antes, ella le había contado que tenía una tarjeta pirata para ver un canal por cable, y él había mostrado su interés por ver cómo funcionaba. Entonces el pretexto fue ese y le funcionó. Ismael declaró en el juicio que cuando ella se agachó para coger la tarjeta que estaba en el mueble de la televisión, vio sus bragas asomando por debajo de los pantalones. Este gesto le excitó muchísimo. Le dije que me gustaba horrores. Ella se quedó impactada. Me contestó que era una mujer casada, que yo también estaba casado y que si tenía problemas con mi mujer que lo solucionase. Pero claro, ella no quería nada con él. Dice él que cuando comprendió que se le rechazaba, sintió pánico a que ella pudiese hablar. Yo me iba, pero ella seguía frente a mí, y no sé cómo empecé a golpearla. En su relato, Ismael afirma que después entraron en la cocina, vio un cuchillo, cogió el que tenía más a mano, porque es de estos cacharros que hay de madera que se meten todos los cuchillos dentro. Bueno, pues por lo pronto coge uno, el que le venía mejor, más a mano, y le hizo un corte lateral en el vientre. Dice, yo no le clavé el cuchillo, mi voluntad no quiso. Pero no se paró. Luego cogió un segundo cuchillo, que estaba también en ese, vamos a llamarlo, es que realmente no sé cómo se llama, donde se dejan los cuchillos una vez que ya se han lavado. Bueno, pues cogió un cuchillo jamonero y le propinó 3 cortes limpios en el cuello. Consuelo se desplomó sin vida sobre el suelo. Su asesino le lavó las manos y siguió con su fantasía. Registró las habitaciones buscando fotos, ropa interior, cualquier cosa, algo para poder satisfacerse, y salió de allí. La Guardia Civil no encontró una sola huella en la casa. Los cuchillos estaban tan impregnados en sangre que no pudieron sacar nada de ellos. Esto lo dijo un sargento en su informe. No había testigos, ni sospechosos, ni móvil, no tenían nada, absolutamente nada. Los investigadores no tenían ningún indicio que seguir. Hasta que el propio Ismael, nadie sabe muy bien el porqué, decidió entrar en escena un mes después del asesinato. Primero comenzó a contar a su mujer y a sus compañeros de trabajo que él estuvo allí esa mañana para ver lo de la tarjeta. O sea, él dijo que él había ido a casa de esta mujer para, bueno, el tema de lo de la tarjeta pirata esta. Incluso dijo que había tocado los cuchillos para partir un poco de jamón al que ella le había invitado. Después, y siguiendo los consejos de sus allegados, acudió a la Guardia Civil para contarlo. Llegó a decirles que ayudó a la difunta a arreglar unos tiradores de los cajones que se habían roto. Los agentes sospecharon de él cuando comprobaron que en la casa de Consuelo no había cajones con los tiradores de los que él hablaba. Le citaron judicialmente para reconstruir su extraña visita. Lo hizo con mucha sangre fría. Luego se fue a comer con su primer abogado y esa misma tarde terminó autoinculpándose. Yo no sé si sería realmente la conciencia, porque yo creo que en este caso sí la hay. Vamos a terminar el caso y después os comento lo que yo opino. El misterioso crimen de Daimiel estaba cerrado. Detenían a quien lo había cometido. El caso no hubiera tenido mayor trascendencia si su defensa no hubiese sido asumida por el abogado y criminólogo Carmelo Ordóñez,
Tras la renuncia de su anterior letrado, Ismael comenzó a escribirle largas cartas desde la cárcel a su abogado. Y se sorprendió muchísimo el abogado con las cosas que este hombre le escribía. Bueno, y además los dibujos que le hacía dibujos sex, diciéndole qué es lo que se le venía a la mente, que, bueno, aquello fue. Los informes de los forenses que le examinaron no detectaron profundas patologías, aunque coincidían en que su personalidad es inestable y el control de sus impulsos y emociones más que precario. Pero bueno, dentro de eso no decían que fuese un criminal. Al principio no quería hablar de él mismo, pero poco a poco se fue abriendo y lo que nos descubrió fue, en esencia, el perfil de un perturbado sex, aseguró el abogado. Una de estas cartas, más de 100 escritas en estos 2 años, Ismael recuerda con todo detalle lo que sucedió aquel día, con la única perspectiva que le da el tiempo que pasa en el interior de su celda. Las líneas, aún censuradas, son brutales. Empiezo a tocarme recordando su cuerpo tirado en el suelo. Yo estoy a su lado y empiezo a besarla. Ahora mismo me estoy excitando mientras escribo esto, incluso viendo sus restos esparcidos. Pero cuando eyaculo me siento muy mal, diciéndome que qué hago, que soy un enfermo y me rechazo a mí mismo. Él no podía contenerse, pero realmente sabía que lo estaba haciendo mal. No te imaginas, Carmelo es el abogado, lo mal que me quedo. Por experiencia, el abogado entendió que su cliente era algo más que un simple asesino. Sus perversiones sex precisaban ser evaluadas y diagnosticadas por especialistas, y que su destino merecía más escribirse en un psiquiátrico que en un centro penitenciario. Hombre, es que yo creo que necesitaba un sitio donde lo ayudasen. No cumplir una condena, que sí, que ha matado a alguien, vale, pero cumplir una condena para que luego cuando salga no le sirva absolutamente para nada. Pues bueno, que cumpla la condena, pero en un sitio donde lo traten y donde puedan conseguir que todas las cosas que lleva dentro de su cabeza cambien. Y bueno, no sé, yo lo veo así, de esa forma. Por supuesto que cumpla, yo no estoy diciendo que no cumpla. Ismael era un auténtico renglón torcido, ya desde pequeñito. De cara al juicio que se acababa de celebrar, el abogado requirió los dictámenes periciales de 2 especialistas catalanes, el doctor Luis Borras, psiquiatra y forense, asesor de la Policía Judicial y autor del libro Asesinos en serie españoles, y el doctor Francisco Roca, médico internista. Ambos mantuvieron numerosas entrevistas con Ismael hasta llegar a sorprendentes conclusiones. No es un psicópata porque se arrepiente y tiene sentimientos, lo que os estaba diciendo antes, pero padece trastornos muy serios. Se ve que sufre. Me dijo que necesitaba ayuda y comenzó a contarme sus fantasías en la cárcel. Es muy difícil diagnosticar estos casos porque hay muchas clases de parafilias, que es el nombre que se le da a este tipo de desvío sex. Y no quiere decir que todas sean peligrosas. Son formas de hipersexualidad, o sea, que el individuo siempre está pensando en el sex más allá de su orientación. El problema surge cuando no puede controlar sus impulsos. Muchos recurren a la masturbación o a los fármacos, asegura el doctor Francisco Roca. El doctor Luis Borras es más contundente y afirma que las fantasías de Ismael son peligrosas y que las puede repetir. Estamos ante un potencial asesino en serie. Por supuesto que si este hombre no se le ayuda, cuando salga de ahí, pues volverá otra vez a pasar lo mismo. Todos los que yo he estudiado, por ejemplo a la Ropiero, que estudió este hombre el caso,
Dice: el que mataba ancianas en Santander y el que asesinaba prostitutas en Castellón padecían alguna parafilia. No hay que olvidar que hubo un ensañamiento con la víctima y que su sex es desbordante, con una combinación de necrofilia y sadismo. Durante el juicio también reconoció que le gustaba la coprofilia, que es excitarse con excrementos humanos. Yo creo que ya él buscaba cualquier cosa fuera de lo normal, todo referido al tema sex, como es lógico, ¿no? Porque ya lo normal no le satisfacía. Cuando le explicamos las desviaciones que padecía, pareció comprender y fue entonces cuando pidió ayuda. Antes incluso de que el ministro francés de Justicia anunciara el estudio sobre la castración química a 48 delincuentes sexuales encerrados en las cárceles de su país, los especialistas coincidieron en que el único tratamiento médico posible para su caso es la aplicación de un antiandrógeno, que es un bloqueador de hormonas, para inhibir su deseo sexual. El producto más conocido para este fin es la ciproterona, un componente que fue sintetizado para combatir el cáncer de próstata, el acné grave y la caída del pelo femenina. En España está comercializado con el nombre de Androcur y se puede comprar en cualquier farmacia en cajas de 45 comprimidos, bajo receta médica por supuesto, por poco más de 40 euros. En el prospecto se indica específicamente que entre sus indicaciones está la de disminuir el impulso sex desviado. Aunque entre sus contraindicaciones solo es destacable el impacto que produce sobre el hígado, los especialistas no descartan que su uso continuado pueda provocar algún tipo de cáncer. Son muy fuertes, claro. Es un tratamiento reversible que interactúa entre la fantasía y las acciones sex. Este tipo de sustancias se encuentran en la fase de estudio en varios países y en algunos estados de Estados Unidos. Incluso se aplica obligatoriamente a determinados sectores de riesgo. En California, por ejemplo, desde agosto de 1996, una ley impone la castración química a aquellos sujetos que hayan cometido abusos sex contra menores en caso de libertad provisional. Pues me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo. Es opcional la primera vez y obligatoria en caso de reincidencia. En Oklahoma también se aplican desde hace años. Para el abogado Carmelo Ordóñez, esta puede ser la única solución para evitar que los agresores sex puedan reincidir en sus delitos. Por eso habló con Ismael para pedirle que accediera a someterse a este tratamiento en caso de que los jueces lo estimasen oportuno. Evidentemente, este producto solo se puede aplicar voluntariamente y después de que el paciente lo autorice por escrito. Alguien me ha acusado de montar esta alternativa como una estratagema legal para lograr que mi cliente fuese catalogado de loco y evitase una pena larga de cárcel. Eso lo dijo el abogado. Pero a medida que estudiaba el caso y me daba cuenta de lo enfermo que está Ismael, me empezó a preocupar lo que puede pasar el día que salga de permiso. Y es seguro que le va a caer una condena de alrededor de 20 años. Hombre, la condena la tiene que cumplir porque él asesinó a una chica. Y eso no hay quien se lo quite. Pero que deben de tomar otro tipo de medidas también. Pues teniendo en cuenta que Ismael ya ha cumplido 2 años en prisión, que cuando pase la cuarta parte de la pena, o sea, 5 años, podrá disfrutar ya por ley de su primer permiso de fin de semana. 5 años. Esta hipótesis no está tan lejana. Y un dato curioso, todos los especialistas coinciden en afirmar que este tipo de delincuentes mantiene un comportamiento ejemplar dentro de la cárcel y que es difícil negarles todos los beneficios penitenciarios, porque claro, si hace todo lo que le dicen, se porta bien y todo, pues... Es decir, dentro de 3 años Ismael puede volver a pisar la calle y Dios sabe lo que pasará, alerta el letrado. Ismael Vázquez no ha recibido ningún tipo de tratamiento en la prisión de Herrera de la Mancha durante estos 2 años.
Fuentes de instituciones penitenciarias, reconocen que los tratamientos de terapia de la conducta, como se denominan a estos protocolos de actuación sobre los sexos sex, solo están vigentes en 10 cárceles españolas. Bueno, pues trasladadlo a una cárcel de las que tengan ese tipo de... si no queréis meterlo en un psiquiátrico. Funcionan desde hace 4 años con mayor o menor intensidad y se trata de que el sujeto reconozca en primer lugar su delito, sin echar la culpa a circunstancias ajenas, las drogas, la propia víctima, etc. Según estas fuentes, y aunque en nuestro país estos tratamientos psicoterapéuticos aún no están evaluados, en otros estados han obtenido muy buenos resultados. A nivel legal, no tiene por qué haber ninguna restricción para aplicar este tipo de remedios químicos, pues están orientados como tratamiento médico voluntario. Otra cosa sería aplicarlo obligatoriamente, porque entonces se atentaría contra la libertad personal del individuo. Pues yo pienso que si tienen un preso de este tipo de características y él no está de acuerdo, debería de estar permitido que involuntariamente lo castraran químicamente. Vamos, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se lo hagan más personas? Bueno, pues el problema pasa entonces a la protección de la sociedad. El abogado fue a visitar a su cliente en la cárcel de Herrera de la Mancha y volvió a su despacho muy preocupado. Le he visto muy mal. Temo que intente suicidarse. Para todos ha sido una derrota. No por la pena de prisión, sino porque no se ha hecho ninguna mención al tratamiento que necesita. Y es importante porque no es fácil que ningún delincuente sex reconozca su estado, comenta Ordóñez. Sin embargo, él sí lo estaba reconociendo. Otros 1.269 presos aguardan en sus celdas de las cárceles españolas algo de privación de libertad. No podrá arreglar una contención para sus impulsos más primarios. Encontramos al acusado Ismael Velázquez culpable del asesinato con alevosía y ensañamiento de Consuelo Pozuelo. En tono del portavoz de los 9 miembros anónimos del jurado, sonó firme, casi neutro, frío incluso. El ya condenado cerró sus ojos azules, bajó la cabeza junto a sus manos esposadas y cayó. Los asistentes, la mayoría familiares y amigos de la víctima, celebraron el veredicto. Hombre, es lógico, vamos a ver, que si el asesinado, pues, que lo cumpla. Pero, ¿y después? Ismael abandonó la sala escoltado por 2 policías y en el camino al furgón que le devolvería a su celda en la prisión de Herrera de la Mancha, le oyeron decir: «No me han ayudado. ¿Es que no lo entienden? No sé si me pueda controlar. Necesito un tratamiento, que me castren con pastillas si es preciso, pero que no me dejen así». Desde esta escena, ocurrida a mediodía en la sala número 1 de los juzgados de Ciudad Real, un modesto obrero de la planta embotelladora de la empresa Larios que tiene en Manzanares, es el preso número 1270 que pena en nuestro país por un delito sex. Un 5% del total, bastantes menos que en Francia, donde el 22% de sus reclusos cumplen condenas por esta causa. Allí 48 de ellos se han ofrecido voluntarios para recibir un tratamiento químico que les inhiba el deseo sex, que les atenaza hasta convertirles en monstruos para el resto de la sociedad. En España solo Ismael se ha ofrecido, es el único, y con el que se reabre el viejo debate sobre qué hacemos con estos individuos incapaces de controlar sus propios instintos cuando salen del presidio. Pues Ismael nació hace 25 años, en el momento que comete esto, ¿no?, en la ciudad manchega de Daimiel. 17.000 habitantes tiene este sitio, en el seno de una familia humilde. Desde pequeño vio a su padre demasiadas veces borracho.
No soportaba ver cómo pegaba continuamente a su madre. El joven confesó a los médicos que han estudiado su caso que una vez practicando la ouija con unos amigos creyó ver al demonio, al lado de su hermana, con la cara de su progenitor. Era un adolescente cuando sus padres se separaron definitivamente y su madre conoció a otro hombre. También sintió los inevitables celos hacia su padrastro. No soportaba que ella les dejara solos en casa por la noche y se marchara con él hasta la madrugada. Dejó los estudios y comenzó a trabajar en el campo y en la construcción. Al cumplir la mayoría de edad, Ismael se fue de casa e intentó ingresar en el ejército, el cual fue rechazado, no pudo entrar. Después conoció a María José, con la que se fue a vivir y se casó 2 años después. Ahora tiene un hijo de 18 meses con ella, el cual se concibió estando él en la cárcel, puesto que ella lo ha perdonado. Vamos a ver, yo entiendo que puede ser una persona que de verdad esté arrepentido, que está pidiendo ayuda, ya no tiene otra manera de hacerlo, y que, ¿por qué no dársela? Pues sí, yo creo que se le debería de dar, por supuesto cumpliendo con su condena. Pero de ahí a que yo fuese su mujer, me entero que esto sucede y voy a la cárcel y tengo relaciones con él y me quedo embarazada, vamos, es que ni de broma, ninguna de esas cosas, vamos, es que ninguna. Hace un lustro entró a trabajar en la empresa Larios, donde se abrió un hueco como delegado de riesgos laborales y secretario del comité de empresas de comisiones obreras. Lo hizo bien, aunque los compañeros le recuerdan como un hombre demasiado agresivo cuando las cosas no marchaban como él quería. En este tiempo todo le iba bien, tenía mujer, casa, trabajo, coche, todo. En España a día de hoy la castración química no está permitida, que me parece muy mal. A pesar de eso, nada nos daría la seguridad de que la castración acabase con el problema. Hay casos como este que vio con un palo o con cualquier objeto, y así ven satisfechas sus necesidades más perversas. Entonces este hombre no solamente sería la castración química, porque él su problema lo tiene aquí. Entonces deberían de darle un tratamiento, que los médicos lo estudiaran y bueno, no sé, ya ellos tomarían la decisión de lo que tendrían que hacer con él. Pero aunque tú lo castres químicamente solo, pues quizás no se consiga nada, porque sus perversiones siguen estando. Bueno, pues Ismael Velázquez a día de hoy ya está fuera de prisión, no se sabe en qué lugar está, ni cuándo volverá a cometer otro crimen. A la misma vez que Ismael comete el crimen de su padre, su padre mata a su segunda esposa. O sea que es que los instintos de la familia, vaya telita, la juventud y adolescencia que tuvo, vaya telita, y yo creo que esta persona habría que estudiarla en condiciones y había que haberle dado una ayuda, porque ahora esté donde esté, en cualquier momento le vuelve otra vez a pasar. Y nada, volveremos con otro caso. Además es que a él le da igual una que otra. O sea que no es decir que es que él, por ejemplo, no sé, le guste una mujer y se enamore de ella y se vuelva loco. No, no, no. A él le da igual. Le da igual la que sea. Pero bueno, como no han querido darle ningún tipo de ayuda, pues nos arriesgamos lo que nos arriesgamos. Así están las leyes de bien. Pues nada, dejarme en los comentarios qué opináis de este caso. Compartir mis casos por vuestras redes sociales, darme me gusta, suscribirse el que no esté suscrito, que es gratuito, os avisa por medio de un mensaje de cuando subo mis vídeos y poco más. En muy breve tiempo pues subiré otro caso más muy interesante también. Y nada, desearos que tengáis todos muy buen día.